Te pido que te quedes hasta el final. No solo porque esta historia tiene giros que no te esperas, sino porque si te vas a la mitad, no vas a entender absolutamente nada. Lo que viví no es fácil de explicar. Y aunque sé que muchos van a pensar que estoy inventando o exagerando, te prometo que no tengo ninguna necesidad de hacerlo. No gané nada con esto, más que una paz que jamás había sentido. Yo era de las que se burlaban de estas historias, te lo juro. Me parecían cuentos para dormir o para gente que no podía aceptar que la vida se acaba. Nací y crecí en Madrid, en un entorno bastante escéptico. Mis padres sí eran creyentes, pero yo no. Desde joven me encantaba debatir sobre ciencia, lógica, filosofía. Para mí Dios era un concepto inventado por el ser humano para llenar el vacío. Iba por la vida con esa convicción como si llevara una armadura, pensando que tener fe era un signo de debilidad. Pero eso fue antes. Antes de aquella noche en que todo cambió. Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. Era otoño. De esos en los que el aire en Madrid huele a hojas secas, a castañas asadas en las esquinas, a recuerdos. Llovía. No una lluvia fuerte, sino esa llovizna fina que parece que no molesta, pero te cala hasta los huesos. Me sentía rara, no mal físicamente, pero sí desconectada. Como si algo dentro de mí se estuviera preparando para algo, pero yo no tenía ni idea de qué. Esa noche estaba sola en casa. Me había preparado un té, me senté en el sofá, apagué las luces y cerré los ojos. Lo siguiente que recuerdo es una sensación extraña, como si mi cuerpo se hubiera despegado de la realidad. No fue un desmayo, no fue un sueño, no fue un ataque. Fue otra cosa. Era como si me hubiese fundido con el aire, como si de repente lo físico no importara y todo lo que era yo flotara más allá de los límites del espacio. Y ahí empezó lo inexplicable. Vi una luz. No era una luz como las de este mundo. No cegaba. No quemaba. Era más bien como una presencia. Y lo sé, suena a cliché, pero no tengo otra forma de describirlo. Sentí que esa luz me llamaba. Me guiaba. Me empujaba suavemente. No había miedo. Al contrario, era como volver a casa después de un viaje muy largo. Y de repente los vi. A mis padres. De pie frente a mí. No exactamente como los recordaba, sino más completos. Como si cada parte rota de su vida terrenal se hubiera reparado. Sus ojos brillaban, sus rostros irradiaban algo que no puedo nombrar. Me miraban con amor, con paciencia, con esa calma que solo da el cielo. No hablaban con palabras, pero todo se entendía. Me dijeron que no era mi hora. Que tenía que volver. Que había cosas que todavía no había comprendido. Y justo antes de que la visión se desvaneciera, mi madre se acercó. Me tocó el rostro. Sentí su mano, aunque no tenía cuerpo. Y me dijo lo que cambió todo: no tengas miedo, hija. Dios siempre estuvo contigo, aunque tú no lo supieras. Recuerda, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Volví en un segundo. Abrí los ojos y el té seguía caliente en la taza. La habitación era la misma, pero yo no lo era. Me levanté y me fui al baño, me miré al espejo. Y no sé explicarlo, pero algo en mis ojos había cambiado. Era como si por primera vez viera el mundo con otra luz. No era alegría, no era tristeza, era certeza. Los días que siguieron fueron como vivir en un mundo paralelo. Todo lo que antes me parecía evidente empezó a parecerme limitado. Busqué respuestas. Primero intenté darle una explicación médica. Leí sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre alucinaciones inducidas por el cerebro, sobre desconexión de la conciencia. Nada encajaba. Lo que viví no tenía lógica humana. Empecé a leer la Biblia. Yo que me burlaba de ella. Empecé por el Evangelio de Juan, y cada frase era como una flecha directa al corazón. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nunca había entendido eso. Ahora sí.
Sentí que esa palabra había estado conmigo desde siempre, aunque yo no la reconociera. Volví a la iglesia del barrio. No sé ni por qué. Nadie me obligó. Nadie me lo sugirió. Entré un domingo por la mañana, temblando como si estuviera entrando en otro planeta. Me senté atrás del todo. No conocía a nadie. No quería hablar. Solo escuchar. Y entonces el sacerdote leyó una frase del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ahí lo supe. Esa sombra, ese valle, yo lo había cruzado. Y no estaba sola. Nunca lo estuve. Con el tiempo, todo empezó a tener sentido. Las señales, las sensaciones, las preguntas que llevaba años arrastrando. Y no empecé a ver ángeles ni a tener visiones cada noche. Mi vida siguió siendo normal. Trabajo, supermercado, llamadas, cansancio. Pero dentro de mí, todo había cambiado. Ahora, cuando camino por las calles de Madrid, ya no veo solo edificios y semáforos. Veo la creación. Veo la belleza de un Dios que se esconde en los detalles. En el vuelo de un pájaro. En la sonrisa de un desconocido. En el silencio. Y sí, muchos me preguntan por qué cambié. ¿Por qué ahora creo? Y yo solo les digo que no fue una decisión. Fue un encuentro. Fue una verdad que me abrazó cuando menos lo esperaba. Una verdad que me encontró cuando yo no la buscaba. Y si estás escuchando esto, y alguna vez sentiste que no creías en nada, que todo esto es un invento, te entiendo. Yo también estuve ahí. Pero te invito a que no cierres del todo la puerta. Porque a veces, cuando menos lo esperamos, la luz entra por la rendija más pequeña. Y cuando lo hace, ya no hay vuelta atrás. Después de aquella experiencia, mi vida exterior siguió más o menos igual, al menos en apariencia. Seguía yendo al trabajo, pagando facturas, haciendo la compra en el mercado de Chamberí como siempre. Pero por dentro cada gesto cotidiano tenía un sentido diferente. Ya no caminaba con prisa por las calles, ahora observaba. Escuchaba. A veces me detenía simplemente a ver cómo la luz del sol atravesaba las hojas de los árboles, y en esos momentos sentía una gratitud que antes no conocía. Empecé a orar en silencio, sin fórmulas, sin repetir palabras. Solo hablaba con Dios como si hablara con un padre que por fin había aprendido a reconocer. Nunca había sido buena con las emociones, pero ahora sentía que no necesitaba esconderme ni protegerme. Porque sabía profundamente que nunca más iba a estar sola.